Había una vez una monarquía, un castillo y muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos. Jorge Sepúlveda y Víctor Schwenke ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo, un capítulo especial en Reyes del Drama en nuestra nueva temporada. Bueno, ya llevamos varios capítulos en los que hemos ido avanzando, conociendo actores y actrices y también resolviendo misterios y conversando con distintos invitados. Y hoy estamos en un capítulo muy especial, un capítulo al que hemos llamado Grandes Secretos de las Teleseries. Vamos a hablar de teleseries que pasaron ya hace muchísimo tiempo, pero también de las actuales. Vamos a hacer una comparativa y hoy nos acompaña un gran invitado, pero antes quiero saludar a mi fiel y querido compañero Jorge Sepúlveda. Jorge. ¿Cómo estás, Víctor? Así es, tal como tú lo decías, hoy día vamos a hacer un repaso por esta época de oro de las teleseries y también como por la transición, por las nocturnas, por las actuales también. Vamos a recordar teleseries de las que ya hemos hablado en nuestro podcast y que la gente está reencantada con ellas, ya sea por la emisión que se hace por YouTube, por las retransmisiones también, o por teleseries que la gente anhela ver nuevamente en pantalla, con estos grandes elencos de toda esta época dorada y de la época actual también, con los actores nuevos y todo. Y para eso, como decías tú, tenemos de invitado a un gran director de teleseries chilenas, que ha trabajado como director junto a Vicente Sabatini en la época de oro de TVN, con grandes éxitos como Romané, Pampa Ilusión, El Circo de las Montini, y además fue parte del área dramática de Chilevisión cuando estaban haciendo, director de las exitosas teleseries como Mujeres de Lujo, Infiltradas, y hoy es parte de Mega y dirige la única teleserie nocturna que tenemos en pantalla por estos días, que es Demente. Presentamos al gran director de teleseries, al señor Patricio González. Un aplauso para él acá en Reyes del Drama. Patricio, ¿Cómo bienvenido. estás, Patricio? Bienvenido a Reyes del Drama. Gracias, Víctor. Gracias, Jorge. Primero agradecerles la invitación. Yo sé que lo intentamos mucho. Por ahí Jorge me escribía y bueno, lamentablemente cuando uno está grabando se sumerge en un espacio que es como de catacumbas y desaparece de la superficie un rato, pero la verdad que suena pomposo el título, pero somos muchas personas las que estamos detrás de estas teleseries y han pasado miles de personas, todos con mucho talento y haciendo un gran esfuerzo para que ustedes puedan ver en pantalla estos clásicos y estas nuevas propuestas que estamos tratando de siempre invitarlos a ver, ¿no? Han cambiado los públicos, han cambiado las audiencias, se ha refrescado la gente y también existen los que por lo menos hace años ya dejaron de verlas o las están buscando en YouTube como clásico, como así tú. Así es, me imagino que ustedes también como parte de estos equipos grandes de gente le toman también todo el peso que corresponde que estas teleseries marquen hitos, creen como nuevas palabras, nuevas costumbres, que sean parte de procesos tan importantes como fue, por ejemplo, el plebiscito, donde vimos revivir a ciertos personajes. En el fondo son parte de la historia y de la cultura también del país. Claro, mira, bueno, soy viejo, entonces puedo decirte un poco el viaje que yo mismo he hecho y la verdad que cuando empezamos, o cuando yo empecé en TVN a trabajar en el área dramática, era re chico y no entendía mucho cómo era, cómo se hacía, pero tenía muchas ganas de participar y la invitación, bueno, fui golpeando puertas y me abrieron algunas por ahí y finalmente no salí nunca más. Y efectivamente en esos inicios las teleseries eran muy costumbristas. Estos personajes que tú viste ahora como candidatos, que parece que no les fue muy bien a todos, son personajes que transmitieron mucho a la ciudadanía en épocas en que yo estoy seguro era otro Chile. Todas las teleseries con viajes y que nosotros representábamos como realidades en esa época en TVN, nacen sin duda de querer hacer de este género un espejo de la sociedad
y eso hoy día todavía está vigente, ya no tan directamente como lo hacíamos en aquella época en la que representábamos etnias o representábamos culturas o representábamos pueblos o representábamos lugares, eh, y entre comillas se disfrazaba la historia de eso para poder acercarlo a la gente. Los tiempos han cambiado, pero las ganas nuestras de que la gente nos siga prefiriendo están intactas. A veces es más, a veces es menos. Yo he tenido la suerte de participar en muchas producciones que han tenido éxito, pero uno es una partecita pequeña dentro de una infinidad de detalles que hacen que uno llegue finalmente a lo que la gente ve en pantalla. Estoy hablando de guionistas, de diseñadores, de maquilladores, peluqueros, en fin, una infinidad de gente que está ahí dispuesta a poner ese granito de arena para que finalmente lo que uno ve en pantalla diga, wow, qué entretenido está este capítulo. Te iba a pedir que tomaras una máquina del tiempo y avanzáramos hacia cuando tenías, no sé, 12, 14 años, porque nosotros cuando chicos éramos viejos chicos que nos gustaban las teleseries y como que analizábamos muchas cosas más allá de lo que el espectador común trata de ver. ¿Te pasaba eso a ti? ¿Cuál fue la primera que tú viste? A ver, la primera que vi con mucha detención fue El Circo de las Montini. La primera. Sí. Sucupira, y por acá. Yo tenía Sucupira, Jorge, sí. Yo tenía en ese momento 93, 2002. No, ¿qué? Rojo y miel, ¿para qué voy a mentir? Ámame, Rojo y miel. Sí, no te hagáis el lolito aquí. No te hagáis el lolito. Yo tenía 9 años Sí. y fue la primera teleserie que yo seguí así como con mucha disciplina. Y de hecho la he visto, y Jorge siempre se ríe porque yo la he visto más o menos como 5 veces esa ¿En teleserie. serio? Sí, la he visto en distintas plataformas. Entonces, por eso te digo, o sea, como moviéndonos un poco hacia el lado de la infancia, del ver las teleseries, admirar a ciertos actores, las historias, te pasaba eso, me imagino, ¿no? Mira, yo la primera teleserie que creo haber seguido y haberme entusiasmado fue Te Conté, Canal 13. Ni pensaba yo que iba a dedicarme toda la vida a esto. Yo tenía otros proyectos en la vida, pero por ahí un viaje de estudios, una ida a otro país, un curso especial de comunicaciones en Los Ángeles, en Estados Unidos, me hizo cambiar la cabeza y yo dije, tengo que estudiar televisión. Esto es lo que tengo que hacer, no puedo estudiar otra cosa. Y eso derivó finalmente en trabajar en el área dramática de TVN en aquella época, pero sin antes haber participado haciendo mi práctica en otro programa. Yo fui asistente de dirección del Sábado Taquilla, imagínate, programa musical, pero siempre con el objetivo de llegar al área dramática, porque me gustaba el teatro, me gusta el teatro, porque me gustaba la representación, el cine, en fin. Y por ahí, esa es mi infancia en las teleseries. La verdad que hay un antes y un después de ese viaje. Te Conté fue una teleserie que yo vi, no muchas más, y después ya, bueno, trabajando en ella, creo haberlas visto casi todas, ver mucha competencia también, lo que hace muy bien para todos finalmente. Y Patricio, tú partes en Jaque Mate como asistente de dirección de esta área dramática que venía como de grandes éxitos como por ejemplo Trampas y Caretas o Ámame, y esta teleserie también es ampliamente recordada Ámame por... después de Jaque Mate, y tiene una Sí. virtud, creo yo, que, bueno, Trampas y Caretas fue un éxito de TVN después de haber tenido varios, entre Claro. comillas, fracasos, porque Canal 13 la llevaba. Sí, pues, sí. Jaque Mate, Trampas y Caretas fue una tremenda teleserie que le dirigió Vicente. Yo no conocía ni el mundo ni a Vicente siquiera. Fue una linda teleserie. Creo que también vi parte de esa teleserie. Y cuando me aceptaron en la área dramática, se hizo Jaque Mate, que fue una teleserie que compitió con Marrón Glacé. Sí, sí. Pero en esa época se hacía una teleserie al año en TVN. Y por primera vez se invita a la Quena a hacer una teleserie autónoma como directora general, y ella hace Ámame. Y fue un exitazo, una preciosa teleserie. Me acuerdo que celebramos en el canal porque se nos había movido el piso con Jaque Mate y porque hablábamos de rating de 50 puntos, cosa que hoy día la gente no va a creer, Claro. pero las teleseries tenían 50 puntos. Y Jaque Mate no tuvo sus 50 puntos, Marrón Glacé le fue súper bien, pero Ámame sí, Ámame la rompió, pero heavy. Y ahí se produce por primera vez esto de 2 teleseries al año, un primer semestre y un segundo semestre. Yo me mantuve en el primer semestre como asistente de Vicente,
bastante tiempo, de quien aprendí muchísimo. Es mi maestro de la infancia. Y bueno, el tiempo fue avanzando y uno va buscando su autonomía. Por ahí tú comentabas esto de viajar y salir un poco. Tuve la oportunidad de recibir una invitación de Chilevisión, salí de TVN y volví a trabajar con la Kena, quien también me invita a trabajar en sus proyectos y ha sido en realidad solo ganar. Ha sido solo ganar, me refiero en experiencia y en conocimiento, porque he sido un privilegiado en esto, de trabajar con personas tan talentosas. ¿Cómo fue llegar a este mundo a los 24 años, este mundo de las teleseries donde veníamos ya con una vuelta a la democracia, que quizás ya los directores más déspotas que habían en los años 80 ya a lo mejor ya no estaban quizás en televisión? Claro, los Eh, ya no existían. No, es claro, igual, se usan un igual me poco. imagino. Pero ¿cómo fue Eh, llegar a este mundo tan joven igual a esa edad? Chico, po, era re chico y tenía mucha hambre, muchas ganas de aprender. De hecho, cuando yo propongo mi currículum, trabajando en el Sábado Taquilla, se lo paso al Pablo Ávila y a la Kena, que estuvieron ahí por un reemplazo. Esto que yo te contaba que las teleseries se hacían una al año, Sí. ellos como que los mandaban a otros programas, una cosa que hoy día uno ni se lo imagina. Y cuando conocí a Pablo Ávila y a la Kena, les digo, por favor, a ver si me pueden proponer para al área dramática, y me invitan a hablar con la Vero Saquel. La Vero fue, te voy a nombrar a pura gente famosa aquí. La Vero, Vicente, Pablo Ávila, la Kena, ¿para qué decir? Y la Vero me recibe y me dice, ¿qué sabes hacer tú? Bueno, yo le dije, soy asistente de dirección, logro sacar un programa al aire, hablo inglés porque estudié allá y tengo muchas ganas de aprender. Fin, no puedo ofrecerte nada más porque del área dramática no sé nada. Tengo ganas de aprender y puedo estudiar. ¿Y tú sabes lo que es ser asistente de Vicente Sabatini? Me dice la Vero. Nunca me voy a olvidar. Y le dije, no lo conozco, pero me ofrezco para trabajar. Así, con las patas y el buche, se dice en chileno. Sí. Y ahí, bueno, me dieron muchas oportunidades. Se trabaja muchísimo, se estudia mucho, son muchas horas. Nunca he tenido muchos problemas para relacionarme con los seres humanos, así que por ahí hicimos junta rápidamente con el Víctor Huerta, con la Paulita Nasser, con la Vero Brañe, con todos los que hoy día tú ves en los créditos, que seguimos en esta familia dramática a través del tiempo y a través de los canales, cuando empezamos como a repartir. Lo que ustedes no saben es que la verdadera teleserie está en las áreas dramáticas. Esa es la Claro. verdadera teleserie. Ahí es donde se Los cuentan las círculos que cosas. se forman ahí. Sí. Claro, hay parejas, matrimonios, divorcios, encuentros. Cuando se haga la teleserie de las áreas dramáticas, esa no me lo veo. Un documental podría ser. Un tremendo. Oye, Patricio, después vino Rompecorazón, después del éxito de Ámame. De hecho, Rompecorazón se está retransmitiendo en Televisión Nacional por cuarta vez. Y hay toda una nostalgia, porque obviamente aparecen actores y actrices que ya están fallecidos y que eran muy talentosos y que son recordados con mucho cariño. ¿Cómo lo ves tú como este generador, no también de este contenido que aportó en su momento y aporta ahora también en otros canales? De esta nostalgia, de ver televisiones que pasaron hace tanto y que hoy la gente las recuerda con tanto cariño. En esa época uno no se daba cuenta de lo importante que iban a ser. Creo que la nostalgia se produce porque tiempos pasados fueron mejores, dicen. Uno se emocionaba con menos y le exigía como menos a las cosas. Y las historias de amor, como Ámame, por ejemplo, son historias muy esperanzadoras. Rompe Corazón también es una tremenda historia de amor, y también llena de esperanza, y yo creo que hoy día lo que más nos falta es esperanza. Es pensar en un futuro próspero que se nos venga y nos resuelva un montón de problemas que tiene la sociedad. Hoy día uno representa como los melodramas y las dificultades, pero uno no termina de tener la esperanza de que la historia de amor en algún minuto vuelva a conquistarnos. Rompe Corazón era un cruce de amor, y los matices o los acercamientos a la realidad eran los personajes de la selección sub-17, que eran personajes nuevos en esa época, muy nuevos, el Fran Lobo, me acuerdo, o Sí. Neira, a quienes invitamos, digo yo era asistente del asistente, invitaron a meterse a esta historia y funcionó súper bien porque no se olviden que el único referente para todo el mundo era el televisor. No Exacto. existía internet, no existían las redes sociales.
todos nos veíamos a través de la pantalla de televisión y habían 4 canales. Entonces el feedback de la gente era imposible salir a la calle. Esos lanzamientos, que ustedes por ahí emitieron uno, esos lanzamientos en los malls eran impresionantes, eran malls llenos de gente y los actores eran las estrellas máximas. Porque era así, porque era la realidad que Chile tenía en ese minuto. No te olvides que veníamos de vuelta de una dictadura que aplacó el arte y aplacó las historias y lo que se podía decir por muchos años. Entonces, aparece esta área dramática de TVN proponiendo además conocer al país, conocer a las personas como son. Yo creo que por ahí viene el éxito y la nostalgia de hoy día, además. Claro, porque, por ejemplo, Rompecorazón ha sido repetida 4 veces y aún también, logra ser tendencia en redes sociales. Por ejemplo, el Circo de las Montini, capítulos donde, no sé, se moría un payaso, era trending topic nacional en Twitter. Entonces, esto pasó hace 20 años atrás. ¿Qué te parece que lleguen nuevas generaciones? ¿Cómo a qué se podría atribuir este fenómeno? ¿Será que las producciones actuales no logran reencantar tanto a la masividad como en esa época? ¿O Yo es creo que que, eran muy buenas? yo creo que, bueno, sin O duda eran ambos, muy quizás. buenas historias. No te olvides que eran elencos de más de 40 actores. Así es. Para contar una historia con más de 40 actores hay una historia importante y un desarrollo importante del género. Que no quita que hoy día se hagan buenas historias. Yo he tenido la suerte de participar de tremendos sucesos como Pituca sin Luca en este canal, que fue tremendo también, porque uno en algún minuto hace un clic con la audiencia y tiene que ver con lo que estamos hablando, con el momento de emoción, con el momento que se está viviendo, y que hoy día la gente reviva Rompecorazón, también tiene que ver con que junta generaciones. Mi nana el otro día, la Sandrita, miraba la teleserie con mi hija. Mi hija sabe que el papá hace teleseries, pero no tiene idea que es Rompecorazón. Entonces se juntan generaciones y es tema de conversación. Y finalmente no es tan lejos tampoco, si fue pasado, fue al taller, quiero decir. Eh, Uno cree que se vive el minuto y que esta pandemia y lo que pasa, bueno, Chile ha vivido miles de momentos críticos y se nos olvida nomás. Pero las teleseries o la época dorada de las teleseries fue antes de ayer, no es tan lejos tampoco. Sí, es verdad, sí, porque a lo mejor los años 70 o los años 80, igual hubo teleseries buenas al principio de los 90 también, pero sí, Madrastra, claro, la misma Madrastra, que Jorge es súper fanático acá, fueron teleseries muy buenas, pero claro, para una generación, hoy en día quizás esas teleseries, por ejemplo, no serían como tan masivas si la viera un público como el nuestro, por ejemplo. claro. Lo que pasa es que las plataformas también han ayudado muchísimo. Sí. Plataformas, ustedes mismos alimentan la plataforma todos los días y todos los días uno se encuentra con cosas de interés que se queda uno pegado sin darse cuenta porque es atractivo. Bueno, la forma en la que te llega es distinto, no es un televisor. Ya no se junta la familia. El gran hito de Pituca sin Luca fue que logramos, después de mucho tiempo, juntar a la familia en un solo televisor. Porque las teleseries se estaban viendo o en streaming o por YouTube o a través de, bueno, en esa época no tanto, pero se estaba viendo en distintos televisores, en distintas piezas. Pituca tuvo el logro de volver a juntar a la familia y eso lo hace una historia transversal. Una comedia romántica, un mundo atractivo, más universal quizás. Y en esa época la gente se sentaba a ver la teleserie. La gente terminaba de trabajar antes para llegar a ver la teleserie. Yo me acuerdo que mi mamá no le podía hablar mientras estuviera viendo la teleserie. Y me robaba los capítulos, me trataba de quitar información y yo le decía, mamá, no te voy a contar. Y de repente encontraba los capítulos en mi pieza y se iba a leer el final del capítulo porque nosotros lo habíamos cortado antes. Pato, de hecho, parte de esta evolución en las teleseries también implica una evolución profesional personal, ¿no? Tú partiste como asistente de dirección, como decíamos recién con Las Patas y el Buche, pero luego ya te fueron dando más responsabilidades hasta llegar a ser director de segunda unidad en la época de Llorana. Obviamente todos los que estamos siempre viendo los créditos, cachamos que, no sé, agencia de extras, Queen, no sé, musicalización, no sé qué, ¿cachai? Y también director de segunda unidad, Patricio González. ¿Cómo fue esta evolución, este voto de confianza que te entregaron? Creo que el voto de confianza tiene que ver con eso, con el hambre que uno tiene, con el estudio. Yo me acuerdo que en esa época
yo vivía en San Bernardo y tenía que llegar a Chile Films, donde grabábamos las teleseries, a las 8, uno entra a las 8 a grabar, sobre todo como asistente, y yo estaba ahí un cuarto, o sea, no, a las 7:30 yo ya estaba ahí, porque tenía que venirme antes, si no por el taco no alcanzaba a llegar, y salía como a las 6 de la mañana de mi casa. Estamos hablando de un San Bernardo pueblo, no el que es hoy día, sin carretera, sin taxi, sin nada, entonces habían hasta semáforos para llegar en la carretera, cosa que hoy día no se cree, pero ese esfuerzo yo creo que se va valorando. Le pedí a la continuista jefa, a la Gaby Munita, que me pasara sus archivadores de continuidad, y yo me los llevaba y los estudiaba. Aparte del estudio del libreto, estudiaba la continuidad. A mí nadie me ganaba en la historia. Ese era mi objetivo. Ni los actores, ni Vicente, ni la continuista. Yo iba a manejar la historia mejor que nadie, porque una vez que tú tienes la historia en tu mano, tienes el poder, entre comillas. Porque es lo que tú, para eso te convocaron, para contar la historia. Entonces yo creo que digno de eso, Vicente en este caso, vio el esfuerzo y el trabajo, y creo que se atrevió a proponerme en algún minuto. Se dieron varias cosas también, hay que tener suerte en la vida, yo tengo harta, y coincidió con un montón de cosas, y que terminé yo siendo el director de segunda unidad de Llorana en esa época, una tremenda teleserie preciosa, viajando a la Isla de Pascua, imagínate tú, hicimos 8 viajes a la Isla de Pascua, un desafío gigantesco, de los más grandes creo yo que hemos hecho, y, y además con el cargo de director de la segunda unidad, un premio y una responsabilidad muy grande. O sea, creo yo que la gracia de esto es que tú nunca le quitas responsabilidad a tu cargo. Hoy día es lo mismo. Hoy día la Kena me confía muchas cosas, y yo le debo esa confianza y le debo ese respeto, porque ella también sabe que le tengo que responder. Aquí nunca se deja de estudiar, nunca se deja de trabajar, nunca se deja de llegar a la hora, nunca se deja de cumplir con rigor, porque hay una responsabilidad grande ante muchas personas. No solo un canal, no solo a la empresa, ni a los costos, ni a los valores. También tiene que ver con el respeto a los actores, a los técnicos, al estudio, a lo que hacemos, porque lo queremos mucho. En Urana fue una de las teleseries de las primeras donde salieron de Santiago a grabar. La primera fue Oro Verde, yo creo. Bueno, antes de eso habían viajado en otras teleseries que yo Sí. no ve, habían ido a Valdivia, habían viajado, pero la primera que yo recuerdo con un viaje así importante, bueno, Sucupira, cuando fuimos a Zapallar. Zapallar fue entretenido, nos quedamos en el Hotel Isla Seca una semana, y olvídate, a la edad que yo tenía, eso era muy entretenido, muy Me entretenido. imagino. De lo que se trabaje, juntar las piezas era inevitable, hay muchas anécdotas que no contaré, pero que fueron los viajes se trabaja el triple, pero se hace muy entretenido porque existe ese mundo, eh, digamos, de equipo, de después de la grabación juntarse y comer juntos y conversar del día y tomarse un traguito, y al otro día hay que estar a las 8 funcionando. O sea, los que no llegan rápidamente se vuelven a Santiago, así que había que estar. Hemos hablado con hartos actores que estuvieron en Llorana y nos dicen que fue muy intenso, que las grabaciones fueron bastante igual intensas como en general a nivel de equipo y tras las cámaras, tanto como en el mismo Pasa set. que la Isla de Pascua en verano tiene luz hasta las 9:30 de la noche. Nosotros trabajamos de 8 a 9 de la noche sin parar, y tú comprenderás que no podíamos despilfarrar Claro. ese lugar maravilloso como a descansar, a almorzar. Por supuesto había almuerzo y todo, que hay de atún, decíamos, porque había mucho atún desde que hay de almuerzo. Y era un lugar que se aprovechó muchísimo, y uno ve la teleserie y tiene unos ambientes, unos parajes maravillosos. Sí. Es un lugar mágico que no tuvo menos dificultades. Te digo que cuando llegamos a grabar se nos plantó el Consejo de Ancianos y nos prohibió grabar el primer día de grabación, con un elenco y un equipo de más de 150 personas, y nosotros parados en el hotel tratando de convencer a todo el mundo de que nos dejaran grabar en la Isla de Pascua. ¿Y qué pasó ahí, Patricio? ¿No se conversó ese tema antes como Se para conversó llegar e muchísimo, instalarse? se habló con el alcalde, se habló con las autoridades, se habló con todo el mundo, se hizo un traslado enorme de móvil, de grupos electrógenos, de gente, un avión charter para el equipo solamente, se viajaba solo los días sábados, entonces había que irse una semana o dos.
Y estaba todo listo, y el Consejo de Ancianos, el mundo de la Isla Pascua, Rapa Nui, tiene sus propias leyes. Y bastaba, o sea, teníamos que ponernos de acuerdo con ellos también. Nosotros, o sea, en esa época Pablo, Ávila, Vicente, lo habían hecho, pero no había sido suficiente, y se tuvo que llegar a otros acuerdos, hasta que finalmente salimos a grabar. Y fue preciosa la teleserie, ellos también la recibieron muy bien, y nos recibieron muy bien. La verdad que la gente de la isla es maravillosa. Claro, y ahí tuvieron que también empezar a experimentar con esto de sumergirse como en esta cultura Rapa Nui, con los bailes, con los Ese es vestuarios, literalmente, el ¿ah? lenguaje, Estuvimos debajo del agua bajo el también varias. agua también grabaron. Mira, Me imagino que el creo que proceso igual claro, fue como extremo, esa preparación en teleserie todo ámbito. fue de las primeras, creo yo, que nos que decidimos como mimetizarnos con la etnia, así como en el Circo de las Montini, así como en Pampa Ilusión, así como en Romané. Llorana fue una teleserie que obligó el estudio de este elenco fantástico, súper profesional y de categoría, que logró bailar, hablar, vestirse como los Rapa Nui y no parecer disfrazado, pero pues la línea es muy delgada. Y que fuera Sí, considerado como una especie de burla, ¿no? Claro, entonces teníamos nos asesoramos de ellos mismos, nos enseñaron ellos mismos, el elenco compartía con ellos mismos, y ellos nos invitaron a vivir con ellos. Entonces fue una experiencia humana finalmente, una experiencia muy bonita, y yo creo que hasta antes de eso la Isla de Pascua o Rapa Nui todavía era lejana para este país. Patricio, hay un detalle muy importante en Llorana, pero también en otras teleseries, y particularmente en las intros de estas teleseries y también los créditos, digamos, que es el uso de la fotografía. En Llorana, recuerdo ahora, en Romané, en el Circo Las Montini, en Pampa Ilusión, y creo que se me queda otra más por ahí, puede ser... Ah, La Fiera, sin duda, La Fiera. Que fueron teleseries, esas 5 particularmente, que tuvieron un trabajo de fotografía muy rico, que mucha gente admira hoy en día, profesionales de la fotografía que dicen, oye, estas intros eran maravillosas. ¿Esto era idea de quién? Démosle los créditos, y cómo llegaba cuando ya tomaban ustedes estos videos y decía, oye, pero esto es una obra de arte. Mira, cuando esto empezó a evolucionar y bueno, también creció el presupuesto, y la apuesta de TVN empezó a atreverse mucho más con las teleseries, se empezaron a mandar a hacer estos videos que hacen la intro, que hoy día tú casi no la ves, porque Sí. como que el tiempo de la televisión no lo permite, aquí tiran los no. créditos de la primera escena. Antes no, había un espacio que echaba a andar la historia, y venía, me acuerdo, en esa época Vicente me decía, bueno, aquí van los créditos. Y los créditos iban después digamos, el gatillante de la historia, se echaba a andar la historia y partían los créditos. Y había una introducción larguísima, con un tema de 2 o 3 minutos, y con todos Sí, los créditos de más de 40 actores, y eran invitaciones a cineastas. No te voy a nombrar a alguien en particular porque lo hicieron varios, se llegó a acuerdo con Cristian Galá y con otros, que en aquella época hacían mucho cine publicitario, y era un boom del cine publicitario. Y ellos gestionaban con el guión nuestro, reuniones con el director y con los guionistas para buscar algo. Y ese algo era una propuesta que hacían, y se llegaba a lo que ustedes vieron como las introducciones de las teleseries. La de La Fiera, me acuerdo que fue muy bonita. Sí, sí, sí. espectacular. Tenía que ver también con la música que se elegía, donde Vicente y Pablo en esa época, estoy hablando de lo que yo conozco, porque en paralelo La Quena, con su equipo, con Pablo Ávila también, lo hacían por otro Sí. lado, y con otros asesores musicales, en fin, siempre hay mucha gente detrás de esto. La intro de Aquelarre, sin ir más lejos, La es el tráiler de Aquelarre una es película. preciosa, Es es preciosa. una película, o sea, hay mucho trabajo detrás de eso. Y recuerdo que tanto La Quena como Vicente le dedicaban especial atención a ese momento, porque era no solo la intro de la teleserie, sino que era la publicidad previa, era el mundo que uno empezaba a ver de a poco antes de salir al aire con la historia. Habían tiempos que lo permitía y costos que lo permitían. Hoy día es impensado hacer una super opening, digamos, porque no,
porque el tiempo ya no está para bollos, digamos, ya quizás no lo necesita tampoco. Tú ves Ujú. en streaming, tú vas y vas a una película y casi no tiene presentación. Sí. ¿No? Y hablando de los tiempos, en esa época me imagino que tenían un tiempo previo para enfrentar una producción de estas características, porque también se estudiaba a los personajes, se viajaba más. Me imagino que ahora no existe tanto eso. Yo recuerdo una de las teleseries eh, que más requirió trabajo fue El Circo de la Montini, porque hubo que entrenar a los actores, entre otras cosas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Héctor Pantoja aprendió a convivir con leones, a ese nivel. Y el Héctor se metía a las cábulas con los leones, se hizo íntimo amigo del domador, los actores se hicieron muy amigos de los trapecistas, de las malabaristas, de la señora que entrenaba a los perritos. Estamos hablando de una época en que había leones y perros en el circo. Hoy día, Sí, ni hoy es hablar. imposible, O sea, impensado. ojalá no los Sí, haya, digamos, porque estamos con sí. cosas. Pero sí, hubo que entrenar a los actores, hubo que entrenarlos y ellos, por supuesto, participaron del proceso de preproducción mucho antes de lo que uno cree. O sea, meses antes, mucho antes, para poder entrenar. Me acuerdo el Pancho Melo haciendo el fuerte del trapecio. Bueno, Pancho tiene habilidades físicas de sobra, o tenía en esa época, hoy día todavía las tiene, que le permitieron ser el trapecista real de la escena. Por supuesto que tuvimos dobles, porque no íbamos a Sí. arriesgar a los actores, Para el cruce y de la muerte. para el Cruz de la Muerte hubo que poner doble. Pero bueno, mientras mejor mienta uno, más se valora. Pero también, o sea, el Circo La Montini hicimos una carpa circo dentro del estudio de La Colmena. Armamos la carpa dentro del estudio para poder grabar. Y eso fue un set permanente. Metíamos leones ahí, llenábamos de En gente serio. ahí. 100 extras. Yo pensaba que esa parte Había era un escenas, circo real. Era un sí. circo real, era un O circo sea, real. pero hubo, a la par también se instaló la carpa en San Antonio, donde hoy en Hicieron, día hay un mall, hicieron ¿no? el interior de la carpa, se hacía Ya, en Chile Films. ya. Se armó una carpa ahí, el Pato López y la Dani estuvieron ahí, y se armó una carpa como set interior. Y el exterior se armó en una explanada en San Antonio, porque coincidía con el balcón de la casa donde estaba la Olga I, la Delfita Guzmán, para tener relación visual con el circo, porque ella mandaba Buenísimo. todo desde ahí arriba. Sí, pues, Y con sus hicimos, binoculares. se buscó la explanada primero y después producción empezó a conseguirse todas las casas que hubiese por ahí para poder lograr conseguir una. Y lo demás se hizo en set, obviamente. Pero hicimos unas escenas con lluvia, en exterior, noche, en la que había que mover la carpa porque se supone que había viento. Bueno, un montón de Sí. mentiras para que te voy a contar más porque no puedes desilusionar. Los Sí. bomberos nos tiraban el agua, po. ¿Qué crees que te diga? Ya. Sí, pero yo leí por ahí en una entrevista, no sé si una entrevista, una página de Chile Novelas, nuestros amigos de Chile Noveleros, que se utilizó un temporal que hubo en San Antonio para grabar una de estas escenas. ¿Fue tan así? El temporal lo hicimos nosotros con los bomberos. Ya. O sea, un mito que cae, ¿ah? Un mito que cae, que había Y la, permanecido la- por y mucho la- tiempo, No. el corazón duele. la carpa se movía porque tirábamos copetes. Ya. Y se grabó de noche, que era intenso. Y probablemente nos tocó frío, seguramente, pero no podéis grabar con un temporal de verdad porque las condiciones acústicas son imposibles y porque tú Sí. tienes que tener control sobre los elementos. Siempre. Claro. Por ejemplo, no sé si estaré desbaratando algunas fantasías, pero las carpas del Circo de las Montini, las casillas y las carpas las hacíamos dentro de un estudio. Claro, sí, sí, sí. Pero Sí, se interior, notaba porque las había que casillas eran bien moverla, chiquititas. claro, Sí, había las que casillas eran moverla, chiquititas las y... casillas eran set, Ujú. pero armamos las casillas y las carpas en esa explanada que hay en Mejillones. O sea, Oye, y tantas figuras kits que tenía también estas casillas, ¿eh? Tenía como el póster, como que no obviaban ningún detalle, básicamente. no, porque había un estudio, todavía hay, ustedes no crean, hay mucha gente que está detrás de la representación de la historia, pero en esa época, como eran mundos cerrados y tan particulares, había un mundo gigantesco detrás de la ambientación y de el Memo Murúa y toda su gente, y varios otros que han pasado, eran muy estudiosos de la realidad, y nosotros lo que queríamos era acercarnos a esa realidad lo más posible, siempre cuidando el verosímil, por supuesto. Después uno se pasa para el otro lado.
hicimos los capos más italianos que los italianos, y yo creo que eso fue un error, pero en fin. Para allá vamos, de hecho. Sí, Tratando de para oye, allá. ese verosímil, ¿no? Lo Las tenemos carpas en de pauta, los Romané, las capos. carpas de Romané también eran en el estudio. Sí. No puedo creerlo. ¡Qué triste! No, no. Pero Es era que, muy bien logrado. Patricio, Si les contara. pregunto algo a lo mejor que puede ser, no sé, un poco ridículo, pero dicen que es tonto el que no pregunta. Pero si tenías en un campamento distintas carpas instaladas, aprovechar de grabar ahí no era posible. ¿Por qué? ¿Por Lucas? ¿Por Lo que tiempo? pasa es que cuando tú planificas una teleserie con, no sé, 1500 escenas, el porcentaje de exteriores es 30, 40%, Claro. y el interior es mucho mayor. Entonces lo que haces es que vas una semana, grabas todos esos exteriores y vuelves a los estudios a grabar los interiores, porque son mayor cantidad. Y lo que hay que hacer es linkear, por ejemplo, en el caso de, por decirte algo, lo último que hicieron aquí en Perdona Nuestros Pecados, por ejemplo, un pueblo ficticio que graba los exteriores, y lo que hacía el Nicola en parte con su equipo era grabar las calles, los exteriores, qué sé yo, la iglesia, y los interiores se hicieron en los estudios. Por lo mismo que te estoy diciendo yo, la energía y el tiempo que requiere grabar en locación. Te estoy hablando de Mejillones, o sea, había que viajar a Antofagasta, instalarse ahí en ese hotel, salir en bus a Mejillones, grabar en exteriores, por suerte con buen clima. Pero, por ejemplo, en La Fiera nos tocaba lluvia, Y cuando hicimos La Minga, claro, La Minga no la pude representar en un set, pero había que representar esas casas después en estudio para poder grabar un montón de escenas. Contar Sí, la esa escena historia. de la minga maravillosa también. Es preciosa, sí. Esa escena fue un bote al que le construimos una casa en sí. Ya. Oye, mucha gente Yo iba en el bote, buscó atrás con la radio. después, ¿Ah? buscó la casa del Chamorro, esta casa bien grandota, mucha Ah, gente la buscó. De hecho, ah, en internet como que figuraba una dirección y la gente como que quería ir a verse allá, ah, así como a conocer. está esa casa, sí. Está Buenísimo. hacia el norte de Castro. Norte de Voy Castro, a dar mira, más dato. referencias porque Jorge, puede que lleguen allá. cuando vayamos a Chiloé, yo voy a buscar. Voy a buscar esa No, zona por ahí. Chiloé creo que ha sido una de las locaciones más lindas, junto con Llorana, que hemos visitado. Buenísimo, Sí. espectaculares paisajes igual. Mostraron No, Chile y mostraron no solo Chile en estas teleseries, sino que también no, distintas realidades. sí, sí, yo creo que eso es. Realidades Por lo como... mismo, cómo se mimetizan los actores con la etnia. Sí, O sea, Sergio Hernández era un chilote más en esa época. Sí. totalmente. Pepe Y, Sosa y todo ese elenco. y de Y ahí la Mirta, grandes personajes como, no sé, La Luz el Ernesto. Jiménez y Pancho Melo y Ernesto del Alfredo y la Amparo, que es un personaje precioso. Sí, O lindo. sea, está lleno de íconos de esa época. También volvemos a lo mismo, a cómo mimetizarse con los pescadores, con el mundo chilote que es tan particular. En búsqueda de estas minorías sociales era que llegábamos a esos grupos. y ese Digo, final, llegaban por mis jefes. supuesto, El pero si eras final. parte de eso. Ese final de La Fiera que toda la gente esperaba el beso entre Catalina y Echaurren. Y ahí Bueno, quedamos, todos esperando. Sí, se pero qué conversó alto, lindo, un final así. abierto. Menos Sí. cliché también, ¿no? Espérense el final de Demente. Ya. Oh, Vamos a estar hablando también de Demente No porque es como vamos a estar nada. lo que está ahora al aire. Oye, quedando ya en está este tema grabado de eso. la... Sí, Tal está cual. listo. Quedando en este tema de la fiera, Patricio, claro, tú lo dices, es sin duda las que mejor recuerdos tienes. Y aquí también estaba lleno de personajes súper populares que hoy en día uno recuerda muchísimo. Y si lo contrastamos con la realidad, con lo contemporáneo, ¿por qué ya no se crean personajes? Las teleseries ya no crean. Mira, yo me atrevería a decir que, por ejemplo, la Lita de Pitucas y Lucas es un buen personaje que podría asemejarse un poco a la popularidad por lo cómico de Ernesto. A lo mejor ahí podríamos hacer, pero estamos hablando de 2014. Tú dices como para proyectarlos en otra cosa que no sea el contexto de la historia. Claro, Que exacto, que queden quede en el también en la inconsciente. retina también. Sí, sí, y Lo que que uno lo pasa use en es la que, cotidianidad. lo que pasa es que yo creo que los personajes viven en su mundo y en su realidad. Se han hecho algunos intentos
y por ahí algunos incluso actores han empujado a que los personajes sean más importantes que la historia. Y no recuerdo ninguno que haya resultado, porque hay un contexto muy importante. Para que Lalita sea Lalita, tiene que tener a esa hija con problemas emocionales, a esas nietas con problemas emocionales, y ese mundo social trasplantado Sí. que podría resultar para un gag, para una especie de presentación, Claro. pero para O un generar comercial. claro, ¿cómo se llama? Una historia a raíz de eso, creo que es muy difícil. Es un contexto está muy bien diseñado en general, todo con todo. Pato, nosotros hace poco tuvimos un especial de teleseries ochenteras donde muchos de los actores nos comentaban sobre la profunda censura que había en esta época. Tú estuviste en TVN en los años 90 y 2000. ¿Cómo era tratar temas quizás un tanto complejos para ser tratados en televisión, como por ejemplo el VIH en el Circo de las Montini, o la homosexualidad en una tercera edad empobrecida como Puertas Adentro, la prostitución, la emancipación femenina de Pampa Ilusión? ¿Cómo era la relación como con el canal como respecto a estos temas? Como que era más abierto, era más libre, porque ahora quizás los temas quedan más un poco no tan profundos. Era una época en la que TVN tenía la obligación de llevar la batuta, ¿no? Lamentablemente ese rol el canal público no lo tuvo nunca más, creo yo. Y en esa época ese rol lo tenía desde Jaime de Aguirre y los directores que después pasaron también por ahí, hasta todos nosotros, y el cuidado de ese rol. Entonces, TVN tenía como la obligación moral de atreverse con temas como el SIDA, como dices tú, como las relaciones homosexuales, sin antes, digamos, pensarlo mucho y tener mucha precaución. En una teleserie, Néstor Cantillana y Ricardo Fernández eran pareja, en Cómplice. Sí. Estamos hablando que antes de ayer. Y resulta que no pudimos grabar el beso, porque ese beso que se daban en cámara, yo tuve que preguntarle a Vicente qué vamos a hacer, porque propone un beso y lo voy a hacer igual, veamos cómo está el horno para bollo. Y grabamos el beso y resulta que llegó el momento de los que hubo y no hubo quórum para que saliera al aire el beso homosexual. Probablemente era el primer beso homosexual. Entonces la propuesta fue hacer una linda escena de amor y justo antes del beso lo mezclamos en el montaje con los mejores momentos de esta pareja, los más alegres, los más bonitos. Así tuvimos que sacar el beso del aire. Hoy día es ridículo lo que te estoy contando. Sin embargo, En años aquella antes en época, Pampa Ilusión habíamos visto un beso entre el Amparo y la Claudia pero Girolamo. era un beso entre un hombre y una mujer. Distinto, pero Claro. claro. Pero era un beso Pero entre todos un hombre y sabíamos una que era mujer. mujer. Caracterizado, claro. Pero había un hombre Sí. y una mujer en el mensaje. Claro. Era un Oye, error, era un equívoco. Patricio, y en Cómplices, ¿de quién fue particularmente la instrucción de que no se emitiera ese beso? Lo que nunca revelaré. Jamás, ya. Ya, pero son las altas planas, ¿no? A los altos cargos, Sí, obviamente. sí. Sí, sí, sí. Oye, es curioso, sí, lo que comentas, porque Cómplices fue el 2007, si no me equivoco, y después vimos series nocturnas donde habían besos lésbicos y besos homosexuales. Pero era otro horario. Claro, tienes razón. Sí. Sí. Es que No, uno hace como la comparativa igual, porque es extraño. O sea, si permites obviamente que se hable de VIH, de SIDA en el año 2002, ¿por qué no permites un beso homosexual en el 2007, cuando ya se supone que la lógica Mira, nos dice que las, podríamos las permitirlo? orientaciones programáticas de TVN nos prohibían mostrar, por ejemplo, en una teleserie nocturna, el gesto de jalar una línea de cocaína. Podía Sí, eso estar nos todo, comentaron. pero no Mm. podía verse que entrara a la nariz. Entonces, estábamos llenos de eufemismo para poder contar eso e inventar un montón de cosas hasta que el actor hacía así, qué sé yo. Así como eso en las nocturnas, donde había un público, se supone, de mayor de edad y qué sé Sí. yo, en las diurnas, en las teleseries de las 8, muy masivas, estoy hablando de 5 millones de personas viendo un capítulo, había que tener la precaución de mandar ese mensaje con mucho respeto por la audiencia y con los temores, obviamente, de no pasarse. Entonces, de a poco se fue ganando terreno, muy de a poco. Y yo creo que el paso a las nocturnas fue un tremendo paso. Cuando se hace ídolo, que
fue la primera nocturna de TVN, en la cual yo no participé, la hizo Oscarito Rodríguez. Fue como que se desataron y le pusieron todo lo que no se podía tener en una teleserie. Como que todo lo que no se podía mostrar a las 8, ¡boom! Ahora lo mostramos en las nocturnas. Y me acuerdo después del exitazo de los 30, que la Kena toma una historia y la hace entre comedia pero cotidiana y súper representativa, donde se mostró sexo, pechuga, de todo, y nadie reclamó, porque era novedad, porque estábamos abriendo las puertas a la censura, o creyéndonos que por fin podíamos ver, porque hacíamos una representación dramática en la noche. Oye, Patricio, hablando también de estos mismos temas que pueden resultar controversiales, pero que hay que hablarlos en una teleserie como parte, ¿no?, de esta difusión cultural también, de nutrir a la gente de conocimiento. Hace un par de meses atrás surgió en redes sociales una especie de polémica, porque en una teleserie, Casa de Muñecos, de Mega, se abordó el tema del VIH, pero a juicio de muchos usuarios se abordó con conceptos estigmatizantes, por ejemplo, hablar de SIDA en vez de VIH o hablar de contagio en vez de transmisión. ¿Cómo tomas tú esta responsabilidad también dentro de un medio de comunicación de hablar de estos temas? Bueno, uno siempre tiene la precaución desde el guión, digamos, y en el caso de Casa Muñeco, la Nona Fernández debe ser una de las guionistas más talentosas que yo conozco, y rigurosa, con Marcelo Leonard. Ellos son personas muy inteligentes que saben lo que está ocurriendo hoy día en el mundo exterior, digamos. Lo que hicimos fue tratar de ser realistas con el tema. No todo el mundo sabe cómo hablar de SIDA o de VIH. No todo el mundo lo dice correctamente. No todo el mundo aprende a no discriminar con el lenguaje. Te lo digo porque he trabajado también en la Teletón mucho tiempo, y los cuidados con el lenguaje son vitales. Porque vivimos en un mundo que cada vez más está en un péndulo muy lejos, digamos. Cada vez todo es más sensible y más delicado de decir. Pero hemos llegado ahí. Esto no era así. No se le tenía tanto miedo al decir. Y en ese sentido, en Casa Muñeco, el personaje de Álvaro Morales, lo que hicimos fue representar lo más realmente posible al común y corriente, no al personaje instruido para poder usar el lenguaje, sino que como tú, como yo, como cualquiera de nosotros que se equivoca y que es discriminador, y un tipo que estaba en el closet y que no iba a salir del closet, y un hijo que lo castigaba por eso. Mira, la realidad muchas veces o casi siempre supera la ficción. Nosotros hacemos una representación. Y en esa representación, muchas veces, uno utiliza un lenguaje erróneo, quizás, porque tampoco somos documental. Claro. ¿Entendí? Y lo que uno genera, o lo que uno quiere generar, es la discusión en la mesa. Antiguamente, en la mesa, cuando se tomaba 11 y se veía la teleserie. Hoy en día el dormitorio. La discusión está en las redes sociales. O las redes sociales, yo veo la teleserie en la noche, después de que se graba, de que se musicaliza, después que se edita, después que se revisa el material, después la veo al aire igual, un poco para tener el feedback de las redes sociales. Y me encanta ver el comentario en Twitter. A veces es extremo, yo digo, wow, ¿será necesario tanto? O no entendieron nada. Pero es súper bueno tener el feedback de la gente, porque hoy día los medios de comunicación han cambiado muchísimo. ¿Te afecta el feedback, Patricio? Me afecta el feedback, no me afecta, me sirve. Ya. Me sirve porque uno construye mucho desde ahí. Cuando tú, por ejemplo, te esmeráis por hacer una escena verosímil y creíble y representativa, y sale un comentario diciendo, ay, se le cachó el celular que estaba al revés. Tú decís, son tonterías. O que los dedos no tocaban el teclado. O que los dedos no tocaban el teclado, como una película, creo que fue esa, ¿no? O una teleserie. Una teleserie, atrás, hacían una mímica, así por ahí lo vi. Pero eso es parte de la anécdota, es parte del chiste. Me preocupa mucho más algo como tú dices, que diga, oye, ¿y por qué hablan de lisiado y no de capacidades diferentes? Claro. Entonces,
si claro, un personaje dice, no, que es lisiado, maldita lisiada, esa onda, Claro. tú decís, no, pues, compadre, ya no, ya no lo podéis decir, y te preocupáis de eso. Y si se nos pasa, pierde cuidado que al aire no va a salir, porque lo vamos a editar, sacar, borrar, hacer de nuevo. Pero esos errores, para eso es muy bueno el feedback de las redes. Porque a veces te abren los ojos y te dicen, oye, paren, esto no es así. Pero Claro. estás representando una realidad. O sea, el personaje de la Pati Rivadeneira, con la Ingrid Cruz y con Andrés Velasco, es feroz. Es de un Sí. maltrato a la mujer terrible, pero yo no puedo hacer un juicio de valor a eso. Tenemos que representar una historia para generar el tema. ¿Cachai? Claro, y ahora también pasa eso de que con estas repeticiones de teleseries vienen como personajes que ya vienen como prefunados casi, porque era otro contexto, era como, Totalmente. no sé, personajes ultramachistas como los del circo algunos o de Romané, maltrato también, violencia. Entonces ahora las redes sociales reaccionan ante eso y valoran también cómo fueron tratados en su época estos temas, el mismo tema del VIH en el circo. La gente ha tenido una muy buena respuesta en redes sociales, entonces es porque las cosas venían súper bien hechas desde antes, como Se con un ganaron un estudio, premio. todo eso. Se Sí, ganaron un premio así con la Mujer por un el premio tratamiento. internacional. Sí, Sí, Ujú. sí. sí. Eso es Ahora, mérito de Víctor Carrasco, de Vicente, de Pablo, de ese grupo, que se metieron en el tema hasta que lo lograron, sin duda. claro, en toda esta época ustedes me imagino que, claro, les afectaba también, bueno, no estaban tanto las redes sociales, pero sí el tema del rating, porque, por ejemplo, no sé, Puertas Adentro, una teleserie que tuvo muy buena audiencia para los números que se manejan hoy en día, sin embargo, el fenómeno de Macho fue tan gigante que quizás no se valoró tanto mediáticamente en los contenidos de esta teleserie. Lo mismo pasó con Los Capos, quizás que también estaba como este prejuicio quizás de que no se iba a entender mucho. ¿Qué creen que pasó Quería llegar en ahí, esta quería teleserie? llegar ahí. A mí me Sí, gustan Los Capos. sí. Los Capos fue una preciosa teleserie. Sí, deberían Hecho, repetirla. a mi juicio, no, yo no sé por qué no se repite Mujeres de Lujo, Los Capos, o O Puertas Adentro, sin ir más lejos. Adentro, que son Puertas teleseries que adentro, con eso, tremendos eso te habla de, elencos. eso te habla de que los que están viendo o están programando están viendo solo cifras y números. Y dicen, no tuvo muy bueno el rating, pero no tienen idea de lo que hay Claro, detrás. no, Y detrás de eso hay una tremenda historia. Que en el momento y en el contexto, claro, están repitiendo Macho, porque tuvo mejores números, pero si tú ves Macho hoy día, es totalmente anacrónica. Es como totalmente. una Sí, actuación de unos temas que están pasados de moda, sí. terrible, pero bueno, es Macho, po. ¿Te fijáis? Ahí, yo Los Capos Un no la fenómeno de repetiría igual. taquilla. Porque Sí, también. Porque yo creo que claro, Los Capos tuvo un problema, yo creo que fuimos más papistas que el Papa cuando hicimos que el elenco estudiara italiano y que lo hablara casi en todas las escenas. Eso fue sonaba un tan primer error. bonito. De hecho repetimos 250 escenas para llegar a traducirlas al español, eh, porque efectivamente llegó un punto en que el subtítulo no se bancaba, Ujú. porque también insisto, uno está aprendiendo también Sí. y yo creo que todos nos equivocamos y en ese minuto esto de ser tan fieles a la realidad nos jugó en contra. Pero además tenía un problema argumental, creo yo, Los Capos. Lo digo aquí y lo niego inmediatamente, como dice la Delfina Guzmán. Eh, tenía un problema argumental que era que los italianos eran los buenos y los chilenos eran los malos. Mm, Entonces tenían dos barreras el público. sí, pues. Entenderlo y después entender que Empatizar también. este grupo de inmigrantes en Claro. Chile podían pasar por arriba de los mapuches, podían pasar por arriba de la gente que era digamos, el pueblo que tenía que trabajar ahí para los italianos ambiciosos y mafiosos. De hecho, yo tuve la suerte, la oportunidad en esa época, porque Vicente, que era el director general, se fue a España y nos quedamos el Pato López y yo a cargo de este buque en estas condiciones. Sufrimos mucho, pero afiató nuestra amistad. El Pato, gran amigo, y con él y con Víctor nos juntamos más de una vez. Me acuerdo que celebramos los 14 puntos de rating cuando llegamos a 14, era como una fiesta, que en la época era muy, pero muy malo.
Sí. muy malo. Sí. Teleseries de 30 puntos, por lo Por eso menos. te digo, entonces Sí. este fracaso, logramos finalmente hacer lo que nunca se hizo, es que yo le propuse a Víctor Carrasco que matáramos al Pancho Reyes al final de la historia. Panchito Reyes no había muerto en ninguna teleserie. Sí. Y era malo en esa teleserie. Y era el malo. Pero había que traerse a la historia y transformarla en algo potente y radical. Y no quedarse a medias tintas, creo yo, en ese punto. Y lo logramos en la medida de lo posible. Y nos dimos gusto de entrar al Pancho Reyes en una teleserie. Oye, el error entonces fue un poco tomar a Chile y sacarlo del argumento de la teleserie, algo que era totalmente opuesto a lo que veníamos Eso, sabiendo de Televisión Nacional, en definitiva. claro, eso no quita todo el mérito que tuvo por esfuerzos escenográficos, actorales, Un elenco aprendizaje súper del bueno. idioma, un tremendo elenco, pero un tremendo elenco. Sí. O sea, tenía todo para ser una tremenda teleserie. Salvo, creo yo, esto es una opinión muy personal, esto que te estoy diciendo. Sí, Creo que sí. no jugó. De hecho, Patricio, lo conversábamos con Jorge y con otros invitados anteriormente, y claro, coincidimos en esos dos puntos, que el tema primero de la barrera idiomática y del abuso de los subtítulos fue sin duda un problema, porque por ejemplo, en romané había subtítulos, ¿verdad? Para ciertas Pero, frases, que lo hacía súper rico, porque mezclaba. Yurana Creo que, también. no sé, en Yurana, Llorana, exacto, sí. pero era un uso, no un abuso de los subtítulos. Claro, por eso te digo, rompimos esa barrera y como nos vimos capaces de representar realidades, dijimos, que hablemos en italiano. Po. Hay varias anécdotas de eso, pero no las puedo decir aquí en público, con el tema italiano. No puedo. Ya, me imagino que algún Bueno, garabato, algún alguna día en Off cosa the doble Record, sentido. cuando hagan un programa que se llama Off the Record, ahí Off sí. the record. Pero Oye, eso, bueno, y después de Los Capos te ven igual como que retoma un poco su éxito con Cómplices y ahí ya empiezan a reducirse los elencos. Empieza a ser más exteriores, empieza a ser más en Santiago. Hay un antes y un después, ahí se acaba la era dorada. ¿Qué pasó ahí en TVN? yo creo que, eso es largo de explicar, creo yo que, y además puede ser una opinión muy personal. Creo yo que no le pasa solo al área dramática de TVN, le empieza a pasar como a Chile, en el que se empieza a regir todo por tres pantallas, creo yo. La del rating, la del presupuesto y la que emite el producto. Y en algún minuto, los que tenían que ecualizar esas tres pantallas no visualizaron que si no hay producto, no hay rating y no hay presupuesto. Entonces, de alguna forma se empezó a borrar antes de tiempo, creo yo, o los tiempos obligaban. También empezó a abrirse esto al mundo de Internet y a otras plataformas que vienen hace rato penetrando. Lo que pasa es que en el último tiempo han sido exponenciales, pero hace rato que vienen penetrando y empezamos como a... Es un ciclo vicioso, pues se arriesga menos, se gana menos. Se gana menos, se arriesga menos y finalmente empezamos a irnos como a la segura, entre comillas. Que lo bueno que hace es que nos obliga a sacar músculo. Hoy día, después de una pandemia, logramos terminar de mente y se hicieron cosas extraordinarias como la teleserie online que se hizo ¿cómo se llama? Que le hicieron le hizo la quena con los Historias de cuarentena. Historias de cuarentena. Dime si no es un ejercicio extraordinario. Extraordinario. Sí. Y el mismo edificio Corona, que se agarre de la cuarentena, a pesar de algunas críticas, para representar de nuevo realidad y el éxito que tiene. O sea, Demente es un caso particular, porque no fue construida ni diseñada para esta época, por obvias razones, digamos, nadie sabía. Demente lo empezamos a grabar antes del estallido social. Entonces, como que estamos como un poco a contrapelo con los tiempos que corren. Yo creo que por eso un poco el resultado, pero también demostramos que también se podía. Y eso también es porque se desarrolla un músculo después de estas restricciones. Nunca se despilfarró, pero sí se hicieron teleseries carísimas, con, no sé, Pampa Ilusión. el elenco completo viajando, Pampa Ilusión, el elenco completo a quedarnos en el mejor hotel en Iquique y de ahí viajar en bus hasta la Pampa misma y reconstruir ese pueblo y ponerle luz a Humberstone.
O sea, cosas que tú decís hoy día, ¿cómo? ¿Por dónde? Oye, la misma teleserie Pampa Ilusión, que fue sin duda un éxito y que mucha gente pide que la vuelvan a retransmitir porque es una joya, lo sabemos. Tiene también hartos gastos en los que se incurrió y me imagino que también historias ahí que se pueden contar, porque Humberstone es un lugar bien mítico. Como por ejemplo llegar a grabar el primer día y no poder grabar porque no estaba listo. Y tuvimos que agarrar pala y picota y terminar de envejecer la que estaba recién pintado y todo el mundo esperando en la iglesia. La iglesia original de Humberstone fue nuestro centro de operaciones, donde hubo reuniones y donde se hacía maquillaje y peluquería y donde había que tener un lugar donde estar, en la pampa dura, grabar en las calicheras a 40 grados de calor, era intenso. Sí, hay un montón de anécdotas. Instalaron una piscina, supe por ahí también, No, la los piscina de actores. Humberstone existe, es una piscina. Sí, también se instaló una pelo pincho, tienes razón. Sí. Claro, porque los ratos de espera, tú comprenderás que no los iban a mandar al hotel a Iquique, no sé, a hora 20 de la locación, porque tenía que esperar 5 escenas, o 10 escenas si quieres. Puede grabar la última y la primera, pero tenía que esperar allá. Entonces muchos de ellos se tiraban a esta pelo pincho, porque había una piscina original, está ahí, que es de metal, que es maravillosa, pero, pero no la podían llenar de agua, así que pusieron esta pelo pincho y se metían ahí a la agüita a disfrutar por mientras. Calor intenso. Oye, Pato, el año 2009 después tú emigras a Chilevisión, primero con Sin Anestesia, después Mujeres de Lujo. ¿Cómo fue participar en Mujeres de Lujo? Esta teleserie que también tuvo un inicio un poco accidentado, con grabaciones que partieron en España, que después cambiaron algunos actores. Qué fue lo que pasó ahí que al principio estuvo tan como en ascuas? La llegada a Mujeres de Lujo fue un poquito anecdotaria porque pasó que hubo un problema de producción con lo que tenían. Había diferencias entre guionista, me acuerdo Pablo Morales en esa época, Ricardo Vicuña, hubo acuerdos que no llegaron y cosas que no ocurrieron y se me propuso a mí hacerme cargo de ese proyecto. Yo, sin pocas dificultades, me atreví. Había que hacerse cargo de un elenco que yo no había elegido, una historia que yo no conocía. Entonces partí por estudiar lo que había y por favor que me permitieran entender de qué se trataba este cambio para no pasar a llevar a nadie. Siempre uno pasa a llevar a algo, sin duda, sobre todo si te llaman para reemplazar. Y efectivamente hubo que mover algunos actores y hubo que trasladar algunas historias. Hicimos reunión con la Coca Gómez, me acuerdo. Yo le di mis aprensiones con la historia, hasta donde llevaban escrito, y le propuse trabajar juntos y rearmar un poco lo que estaba diseñado. Y también fue la oportunidad para invitar a otros actores. Ahí se sumó Tito Noguera y Brunetti. Invitamos al Tito Noguera, invitamos a Pablo Brunetti, invitamos a un par más que me acuerdo que fueron súper solidarios conmigo, porque veníamos como los outsiders, digamos, del grupo, pero rápidamente, bueno, en ese elenco estaba Alvarito Morales, a quien yo conocía de Rompecorazón, y que había trabajado todos los años con él, y otros que yo conocía mucho, el Pablo Macaya, en fin, la Malucha Pinto, de hecho, quien no me recibió muy bien en un principio, después ella me pediría perdón. La Malucha me dijo que se había equivocado, porque obvio, yo entendí siempre que había una lealtad con Ricardo y eso era Media obvio, reacia estaba ella. no había que explicarlo. La Malucha no estaba reacia, estaba brava, Brava, ya. pero con mucho cariño, mucho respeto siempre. Finalmente pudimos trabajar sin ningún problema juntos y con todo ese elenco. Incluso con la Coca Gómez, a quien yo no conocía, pudimos ser una buena sociedad. Estuvo bonito, un lindo desafío, una bonita historia. Pasamos por momentos muy difíciles, un momento personal muy difícil de la Feño Rejola y un momento terrible, terrible de la muerte de una compañera de trabajo en un accidente. En Chile Films fue eso. En Chile Films, la Lucy, que por supuesto que me marcó para toda la vida.
Pero también es como, siento como que la Lucy también nos cuidó, nos protegió y nos perdonó. Esa, no sé si, no fue negligencia ni mucho menos, fue un accidente, le pudo pasar a cualquiera de nosotros, pero ella tuvo un golpe, se cayó en un foso y falleció en un estudio. Eso nos marcó muchísimo. Y no bastaba eso, y faltaba un terremoto. También, Claro, Y vino el el después. terremoto del terremoto. 2010. Sí, O sea, fue la teleserie más marcada que yo he más vivido, sin marcada. duda. Pero fue una tremenda experiencia, una tremenda. Hubo un actor que nosotros nos llegó información y si lo puedes confirmar, que hubo algunos problemas con un actor al principio de la historia en España particularmente y se tuvo que cambiar a este actor, ¿no? Roberto Farías, Roberto Farías. con quien tengo una excelente relación y es un extraordinario actor, que efectivamente él tuvo, nunca le pregunté la verdad, pero tuvo un encontrón con alguien en España, porque tú cuando fueron a grabar y eso como que marcó, pero no fue la razón, no fue la Ya. razón para mí, cuando se reestructuró la historia, y se lo dije a Roberto, que lo llamé para decirle, que cuando se reestructuró la historia, hubo que hacer algunos cambios de personaje. Me acuerdo que cambiamos 5 personajes. Me acuerdo de 2 ahora, no me acuerdo de los otros. Pero eso fue por reestructuración de la historia, porque partimos la historia de nuevo. Se grabó todo Ya. de nuevo. Pero eso fue, inevitablemente, Ricardo tenía una idea de historia y yo tenía otra, y bueno, si yo la iba a dirigir, tenía que convencer a la guionista de lo que teníamos que hacer. Y así se hizo, y fue yo creo que el último éxito que tuvo Chilevisión en Sí, teleserie. en teleserie, porque también estuvo infiltrada, Patricio, que yo igual vi algunos capítulos, después como que me alejé un poco, pero también pintaba bien, encuentro yo, esa Sí, teleserie, no sé si estaba bien, pero coincides. también tuvo un error importante que cometimos ahí, que después lo solucionamos, pero fue un poquito tarde, creo yo, que fue esto de tener un personaje gemelo Sí, la mataron, antagonista. parece. Claro, la matamos por lo mismo. Pero la matamos con el capítulo 40, ya era bien tarde. No, y a ver, perdón, no nos olvidemos que competimos con la máquina TV. Sí. También Sí. era una máquina de teleserie. La única vez, reconocido incluso por la Quena, que ellos sintieron que podíamos nosotros entrar fue con Mujeres de Lujo. Pero la verdad que la Wow. máquina de TVN es extraordinaria, está súper aceitada, estaba muy aceitada. Hoy día estamos tratando de aceitar otros canales, nos ha resultado también, pero sí, era muy difícil entrar y lo que se hiciera era bueno. Pero sí, en Infiltrada se cometieron errores argumentales también, creo yo, que los conversamos muchas Igual, veces con la Quena. igual estos temas de mujeres de lujo como la prostitución VIP, la drogadicción, el narcotráfico, también eran temas Y como era avanzado para la atractivos de época. ver en televisión, avanzados para la época, Era sí. avanzado para la época. Tú la miráis ahora con retrospectiva y te das cuenta que eran temas que osados, valientes, y que había que tratar con mucho cuidado, porque si nosotros hubiésemos hecho un prostíbulo como realista, habría sido jodido. Había que hacer Claro. este ficticio de mujeres de lujo y mujeres lindas y este cabaret de alto vuelo. Exacto. Oye, y después bueno, en 2012-2013 volviste a TVN brevemente con Reserva de Familia y Socios y después entras a Mega, que también era, me imagino, otro tremendo desafío porque era un área dramática que estaba desaparecida, que desde los 90 no se veía nada y no había ningún Claro, no, éxito. no Entonces había, llega, claro, estaba más bien el éxito de la sitcom, estaba como que les había ido bien a Mega, pero no tenía no como área teleseries. dramática. Claro, y No, no, estaban como las fue como turcas ahí el pegando músculo que nosotros fuerte. teníamos desarrollado, claro. Sí, pues, y llegas ahí de la mano de Kira Rencoret. ¿Cómo fue este cambio? Y también fue un riesgo haber dejado TVN o saliste justo a tiempo porque TVN después ya fue en Es que es picada. Definitivamente primero el murió. huevo o la gallina, esa es la pregunta. Sí. Sí, Eh, Mira, yo creo que yo me convenzo todos los días que este trabajo se hace en equipo. Aquí el éxito es de todos y el fracaso también es de todos. Cuando nos equivocamos, nos sentamos a analizar por qué nos equivocamos y lo hacemos con alturas de mira, digamos, pensando en que en el próximo proyecto no nos tenemos que equivocar tanto, y cuando hay aciertos también. Y cuando se decidió esta área dramática, o cuando Pato Hernández hace la invitación
y nos invita a venir a Mega. Hay un grupo de profesionales que se quiere mucho, que tiene mucha lealtad y admiración. Yo a ojos cerrados le dije a la Kena que me quería venir a trabajar con ella sin duda. Ella tuvo la nobleza de invitarme también, pudo haber sido a cualquier otro, y eso fue maravilloso, fui muy afortunado. Y juntos hemos desarrollado todas las historias que ustedes han visto en Mega y este gran cambio que se produjo en este canal a partir del área dramática, digamos, y de muchos otros esfuerzos, porque no es lo único que tiene este canal. Hay un departamento de prensa muy importante y hay entretención, en fin, ¿para qué decir? Ustedes lo saben. Pero sabíamos que éramos una patita importante, y como grupo se logró, y se logró mucho antes de lo que nosotros pensábamos. Este proyecto era a largo plazo, porque había que combatir con el monstruo de TVN, ya desde otra trinchera, y tuvimos la suerte, el acierto y la capacidad de hacerlo con la primera, con Pituca sin Lucas, que fue una historia que nace como un gran hoyón al que se le metieron muchas cosas y que finalmente le fuimos metiendo sedazo y sedazo hasta que quedó lo que ustedes vieron. Pero ahí participamos todos y insisto, como respeta, se quiere y se necesita, tuvimos que armar esa historia con muchos miedos y con aportes de todo el mundo. Sin duda Rodrigo Bastía, la nena y el equipo de guionistas fueron importantes, pero tan importante como eso es la elección de un elenco, como la elección del guionista, con esta cabeza de la Kena que es maravillosa, que tiene esa mirada como Rey Midas, ¿no? Que sabe lo que necesita la gente en ese minuto ver, y no se equivocó, y la seguimos a ojos cerrados, y tratamos todos de hacer lo mejor posible. Es como la gran admiración que yo siento por la Kena y por esa capacidad de tener a su cargo un montón de gente y confiar en ellos, porque es bonito que confíen en ti, porque te saca lo mejor de ti, te hace cargo de una gran responsabilidad. Y Pituca sin Lucas fue una tremenda responsabilidad. Imagínate, la primera teleserie del canal privado que había levantado un área dramática al canal público. No era menor. Sí, porque también podría, si no se hubiesen conjugado o agregado buenos ingredientes, podría haber sido un fracaso y a lo mejor no les hubiesen dado una segunda oportunidad, ¿no? Así es esta industria. Claro. Si te va mal, la tentación a episodiarte es grande. Pero por otro lado también tiene mala memoria, porque cuando hay una buena historia, la gente simplemente se engancha. El personaje de Lalita, como te decía hace un rato atrás, para mí era maravilloso porque era una vieja clasista, eso era, ¿cachai? Que hoy día estaría súper funada, pero nos reímos con ella. Claro, es distinto reírse con el personaje que reírse del personaje. Del personaje. ¿Cachai? Sí. Y con Lalita nos reíamos con el personaje. Ponía en su boca un montón de pensamientos que, aunque tú no lo creas, todavía existen en la sociedad, pero que nadie se atreve a decir. Entonces, esta libertad de esta vieja loca, que se además interpretado magistralmente por la Gaby, hizo que, para la Gaby hay un antes y un después de Lita. No sé si sin duda. Pero la Gavita, quien adoro, es una mujer de una trayectoria extraordinaria, pero Lita le marca un antes y un después. A los como 70 y tantos. Oye, y después también en Mega empiezan a apostar por teleseries nocturnas como Casa de Muñecas, donde también tenemos de muñecos, protagonista a Gaby Hernández con una mujer de la tercera edad que tenía Alzheimer. Este melodrama que también involucraba muchos ingredientes, tanto como de la comedia como del drama puro. Luego pasamos a Juegos de Poder, donde acá ya apostaron pero toda la carne a la parrilla con políticos corruptos como protagonistas. Este caso mira lo que es la vida, mucho lo de Martín Larraín. Mira lo que es la vida justo antes del estallido social. Sí, pues. Me imagino que igual recibieron como críticas o amenazas por las temáticas de esta teleserie, igual eran bastante fuertes. Cuando se filtró que íbamos a hacer la historia que tenía visos como de la realidad,
con el caso Larraín, eh, que no en ningún caso fue representar la historia real, más que Claro. un gatillante que tiene que ver, no con el caso Larraín, tiene que ver con los abusos de poder, Ujú. juegos de poder, con los abusos de poder y con el Chile prehistórico antes de la nueva constitución, digamos. Sí. Es una realidad que existía y que hoy día roguemos que cambie, y yo creo que sí va a cambiar, porque tenemos la oportunidad de hacerlo a través de estos temas de conversación. O sea, sin ir más lejos, Demente se hace cargo de una realidad también, eh, que, quiera o no, está ocurriendo en Chile todos los días. En Chile se pierde un niño diario y nosotros no podemos cerrar los ojos. Y hay un Sename que está fracasado hace años y los derechos de los niños cada vez son más difíciles de convencer al mundo de que son vitales, y para qué decir la educación, y para qué decir la salud, en fin, hay mucho por hacer. Y desde las teleseries lo que uno trata es un poco representar realidades nacionales, ¿no? Oye, Pato, a principios del 2020 se cerró el área dramática de Mega con producciones 100% propias para ahora pasar a producciones como externalizadas o no sé si son mixtas. ¿Cómo le afectó esto al equipo o cuáles son como las principales diferencias de trabajar de esta forma, como con productoras? Bueno, no te olvides que cuando llegamos a Mega éramos un grupo bastante más pequeño y esta área logró crecer Claro. eh, mucho para poder generar la misma plataforma que logramos tener en TVN de 6 teleseries al año, lo que es mucho trabajo y mucha Mucho, gente. sí. Y, y lamentablemente las condiciones económicas eh, nos afectan a todos y esta industria se ha visto afectadísima porque no te olvides que vivimos del auspicio y cuando el sistema económico falla, el auspicio baja y la audiencia baja y no solo porque ha cambiado la forma de ver contenido, sino que porque el negocio no es lo que fue antes. Eh, por suerte, creo yo que nunca vamos a dejar de ver representaciones artísticas o dramáticas. Mira Netflix, o sea, el éxito de Netflix tiene que ver con que tiene mucho que contarnos o mostrar. Eh, ahí estamos nosotros sentados, agarrados de eso, digamos, porque vamos a tener que seguir contando historias chilenos para Chile. Ahora, el cómo, claro, nos vimos afectados por esta crisis y lamentablemente ha sido un dolor gigantesco. Hubo que despedir a la gente de planta para que fuera contratada por empresas que se han dedicado a hacer la producción externa, digamos. Ejercicio que se hacía antes con otras productoras, pero que hoy día ya hubo que masificar. ¿Y cómo fue, ha sido trabajar ahora con esta tremenda producción que es Demente, en plena pandemia? Comentaba antes que partieron grabando como en la época del estallido social, y Antes, ahora está al aire, antes del estallido social, que también es un thriller bastante intrigante, que tiene muy de los nuevos formatos como audiovisuales, muy Netflix, muy rápido de digerir. ¿Cómo ha sido enfrentarlo así como con todos estos elementos externos que me imagino que tienen que haber influido un montón en la salida al aire y en todo el proceso de mente? uf, yo creo que en un principio la inestabilidad de todo, a ver, es casi ridículo pensar en que nosotros estábamos en la casa haciendo lecturas por Zoom para poder desarrollar el guión y en paralelo se daba noticia de la cantidad de muertos en este país por la pandemia. Yo creo que eso nos aterrizó a todos y nos puso en la justa medida en la importancia que tenemos. Y si bien yo soy el primero en defender un área dramática o la ficción, o el teatro, o el arte en general, que creo que es vital para el ser humano, también había que entender que la prioridad no íbamos a ser nosotros. Entonces, primero que nada, recibir el apoyo del canal y decir, saben que sigan trabajando este proyecto porque va a salir al aire. Un grupo de enfermeras nos iba a cuidar, nos iba a permitir poner en práctica un protocolo sanitario que nos permitiera grabar. Y eso fue vital, creo que gracias a eso pudimos volver haciéndose PCR toda la semana y guardando la distancia y grabando con un traje especiales y todos enmascarados. De hecho, aquí está mi mascarilla.
no puedo salir sin ella, y, y pudimos, ahora no hay nadie, y pudimos trabajar a partir de entonces las teleseries, todas las teleseries que logramos retomar, eh, solo con rigor y trabajo. O sea, esta enfermera maravillosa, en principio eran como odiadas por todos porque nos andaban persiguiendo y ponte la mascarilla y no te acerques y aléjate de allá. Y finalmente fue lo que nos salvó, fue lo que nos permitió seguir y inventando lo que no te imagináis, porque fue escrita la teleserie en condiciones normales. Entonces, discoteca 100 personas, y ¿de qué estáis hablando? O sea, no pueden haber más de 9 personas juntas y el resto con mascarilla. Entonces, como anécdota, personajes de espalda, mascarillas puestas, pelo largo, no se veía la mascarilla y se veía lleno y no estamos infringiendo ninguna ley. Eso lo hicimos cámara fija, grupo de 9 aquí, grupo de 9 allá, grupo de 9 allá, grabar separado, después unir por postproducción. Inventos, 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 locaciones, ya clínicas no nos pasaron nunca más, estaban todas ocupadas, Claro. contratemos elementos de clínica, ambientemos clínicas en otros lugares, vamos consiguiendo locaciones, la señora de la casa no quiere que vayamos, chuta, cambiemos la casa, no te explico lo que fue, no te explico lo que fue. Hagamos interior autos noches en los sets, hagamos efectos, o sea, no, grabar en pandemia ha sido uno de esos desafíos como mujeres de luz. Oye, ¿los actores se adaptaron también a esta nueva Muchísimo, normalidad? muchísimo. Los actores son animales de rigor, personas de estudio, gente inteligente que sabe que depende de su compañero y de que su compañero depende de él y que esta plataforma de trabajo la tenemos que cuidar entre todos. Y eso fue vital. Cuando nos pusimos de acuerdo que solo si cumplíamos las normas de salud íbamos a poder seguir, ocurrió. Mágicamente ocurrió. Y no se enfermó nadie y pudimos seguir grabando. Y cuando ocurría por ahí una alarma que se prendía, que alguien llegaba con un poquito de fiebre, que no, es un resfrío, pum, fuera, se aislaba y se controló. Y terminamos de grabar hace, no sé, ya un mes, cero falta. Vino el Ceremi, nos vino a mirar, porque por ahí dijeron unos de otros canales que nosotros estábamos infringiendo la ley. No, estábamos de acuerdo a la ley, el protocolo, y vino Ceremi y revisó todos los estudios, y nos revisó cómo trabajamos, y estábamos todo en orden. O sea, el gran mérito, creo yo, de grabar en pandemia fue demostrarle a la Ceremi y a todo el mundo, incluso el teatro y a la ficción, que se podía hacer con rigor y con orden. Oye, Patricio, dentro de este elenco que tiene de mente hay actores que son súper consagrados, hay rostros nuevos también, y nosotros hemos conversado en distintos capítulos con otros actores, ¿no? de esta época de televisión nacional, que hoy en día están retirados o que no los han llamado simplemente, como el caso de Lucho Alarcón, de Tito Barril, por ejemplo, y ya que este capítulo es como secretos y anécdotas de las teleseries y de este mundillo, ¿tienes algún listado? ¿Tienes algún listado de actores o actrices a los que tú llamaste, te dijeron que no, o alguno en mente de los históricos como Lucho Alarcón? Mira, yo tengo contacto con muchos actores eh, porque los he admirado siempre, porque lo trato de seguir sus trayectorias y verlos en lo que hacen. Gran cariño por algunos en particular y otros mucho respeto. Nos encontramos siempre en el teatro, en otras teleseries, pero hay algo que es inevitable. El actor lo llama el rol. Creo que forzar un rol porque necesitas o quieres ese actor en particular no le hace bien ni al actor ni al rol. Y eso se fue ordenando. Y creo que hoy día las historias llaman al elenco y se entiende así, y yo creo que es mucho más digno también para un actor que lo elijan particularmente porque va a cumplir con ese rol. Rol, obviamente, que lo determina una historia. Eh, Tú vayas a decir, sí, pero Eduardo Barril o Lucho Arcón podrían hacer. Sí, puede ser que dentro de eso pueden ellos mismos hacer el mismo rol, pero no siempre es así. En el caso de Lucho Alarcón, a quien vi la última vez en un estreno de una película, Lucho está impecable. Señor de varios años, pero con una cabeza increíble, con una energía increíble y con sus capacidades, yo creo,
que todavía están intactas, pensando en un rol de esa edad. No lo vamos a hacer, va a ser el galán hoy día, cuando tiene más de 80, y capaz que me quede corto. Lucho, 91. tremendo actor. ¿Ah? 91. Imagínate, 91, wow. No, yo iba a decir 89 por ahí, pero no quería, 91 no me imaginé que tenía tanto. Pero Lucho es tuve la suerte de trabajar con él harto, y solo aprendí de él. Entonces, ¿cómo yo podría no pensar en el Lucho Larcón o en el Tito Noguera, con quien hablo constantemente y lo tratamos de invitar a los proyectos que podamos? Pero insisto, no siempre hay rol para todos los actores. ¿Qué pasa con, por ejemplo, actores como Alfredo Castro, como la Claudia Di Girolamo? Alfredo Castro, creo yo que lo hablamos hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás ya, porque yo le quería proponer un personaje. Y Alfredo estaba haciendo miles de películas. Sí. Sabemos la carrera de Alfredo, extraordinario. Yo creo que puede que por error no insistamos y no lo llamemos, porque pensamos que Alfredo estaba ocupado haciendo muchas películas o teatro, y quizás también es un error. Habría que mantenerse en contacto más seguido y no tener el pudor de invitarlo, porque uno simplemente invita, Claro. Alfredo tiene el talento y la personalidad suficiente para decir, ¿sabes que no me interesa lo que me estáis proponiendo? Lo mismo la Claudia, para qué decir la trayectoria de la Claudia, de quien aprendí mucho también, y de todo ese elenco maravilloso de esos. No ¿Te decir, gustaría haber tenido en mente a la Claudia, por ejemplo? no me lo imagino en qué rol ahora, Yeah. pero yo nunca tuve un problema para trabajar con la Claudia, al revés, y creo que ella tiene el talento y la capacidad suficiente para estar en cualquier elenco. Pero insisto, no todos los elencos están o al nivel de estos actores que estamos hablando, ni, porque tú en Lalita, la Gaby, fue un nombre y habían uno o dos más, no más. Pues estamos hablando de una señora de esa edad, con esa energía y con esas características. ¿Te fijáis? Entonces, claro, bueno, yo un poco le perdí la pista a la Claudia y a otros, porque hace tiempo no trabajo con ellos, pero yo admiro a Néstor Cantillana, a muchos con los que no he vuelto a trabajar, o Ricardo Fernández, que no hemos conversado por ahí, Lamparo. Lamparo, para qué decir, y quizá el error está en no invitarlos nomás, porque hay que invitarlos apenas podamos invitarlos y que decían ellos si quieren estar. Claro. Esa sería como un poco la autocrítica que si se pudiese hacer de las teleseries contemporáneas, como de traer a ciertos actores que pueden calzar con las historias. A esos íconos de aquella época. Ujú. Sí, sin duda, sin duda. O sea, estamos hablando de puros talentos, no estamos hablando de un actor Sí, secundario que no le haya demostrado el sistema que no claro. sirve para esto, al revés. Estamos Sí. hablando de la creme de la creme. Patricio, te queremos agradecer por esta entrevista bien extensa, en la que hemos ido desmenuzando un poquito estas cosillas que queríamos saber de las teleseries, de las actuales también. Y para terminar, que me respondas en una sola palabra. ¿Tu teleserie favorita de la época de oro? ¿Cuál es? Ah, todavía no la hago. Ya. Pero no hay ninguna por la que te inclines que tú digas, me gustó esta teleserie, qué linda. Mira, me pilláis con la pregunta porque nunca lo he pensado, y yo creo que no lo he pensado porque cada teleserie tiene una particularidad. Cada momento de tu vida puesto ahí, tu energía, tu crecimiento, tu desarrollo, tiene una particularidad. Con distintas personas, con distintos gente a la cual yo admiro y admiré, y después estuve cerca, y después conocí, después ya no estoy, o gente que ahora admiro y de la cual me siento orgulloso de trabajar. Es muy difícil definir una teleserie porque es mucho más que el argumento de la teleserie. No te olvides que somos cientos de personas, guionistas, equipos de guionistas, la gente de técnica, camarógrafos, vestuaristas, sonidistas. Hay tanta gente detrás de esto que es difícil como decir, a mí me gustó esta porque, no sé, porque viajé al Pasco por decirte algo. No, creo que no. La mejor teleserie todavía no me toca hacerla. ¿Cuánto falta para que se acabe de mente? ¿Cuántos capítulos le quedan más o menos? Falta ¿La mitad o no? ¿O menos? hasta el infinito y más allá. No, falta.
Sí. Falta que pasen muchas cosas. No te puedo hacer spoiler porque sería de mal Sí, gusto, claro. pero nada de lo que parece es la realidad. Nada. Fuerte. Con ese, Y todo lo que dicen por ahí de quién es y que por qué lo tiene y dónde está el niño, yo todavía no están veo a nadie equivocados. que haya apuntado y que diga, aquí está. Guau. Mira, qué miedo. Lo que se Bueno, ve grandemente, así que todos atentos. Con esta proyección, sí, terminamos el capítulo de Sí. hoy. Patricio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Víctor. Patricio. Yo los felicito una vez más, sigan trabajando, ojalá la pasión que tienen por este género no se les quite nunca. Hay que respetarlo, hay que quererlo, porque es un género escaso, ni los gringos han podido hacerlo, no se olviden de eso, lo han intentado. Hay que respetarlo como es y hay que seguir haciendo teleseries y contar historias de chilenos para Chile. Maravilloso. Buenísimo. Patricio, muchas gracias. Y nosotros despedimos también este capítulo de hoy dedicado a las cosillas que queríamos saber, los secretos, grandes secretos de las teleseries. Patricio González, Jorge, muchas gracias. Que estés Nos súper bien, Jorge. vemos atentos a la próxima semana. Se viene un nuevo capítulo de Reyes del Drama con más novedades, nuevos actores entrevistados y muchos secretos más de las teleseries. Así que nos vemos. Adiós. Chao, chao. Patricio, Chao, adiós. chao. Chao, chao. Chao. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.